Bueno, hoy es 2 de octubre del 2019, son exactamente las 5:25. Estamos aquí en Neuquén, en casa de Nato Cantero. También está Juan, que nos está colaborando. Mercedes, bueno, nosotros estamos en plenas testimoniales. En muchas de ellas acudiste con tu papá, con don Asunción, en el juzgado federal. Digamos de que de cierto modo se reactivó la causa. Hemos escuchado muchísimos testimonios, cerca de 35 aproximadamente. Si bien nosotros hace poco que hemos entrado a la causa ya como apoderados, hemos decidido primero ir a Picún, en la cual ya fui la otra vez cuando fue el cumpleaños de tu papá, que hemos estado con toda la familia, pero no se habló del tema. Después decidimos hacer un segundo viaje, que fui acompañado del padre Cristian Bonín, de un matrimonio de amigos de Choele González Codoni, y ahí fuimos con la intención de hablar con gente de Picún, cómo era Sergio, cómo fue su infancia, su adolescencia, conectarnos o contactar a las personas que han venido con el boliche, porque a nosotros nos llamó mucho la atención que en esta causa no haya declarado tu papá, no haya declarado ningún miembro de la familia Ábalos, que eso es fundamental y esencial. Y bueno, y así fuimos interiorizándonos de todo lo que era necesario saber. Hablamos con tu hermana, Eve, la entrevistamos. Si bien ella fue muy importante para nosotros, para darnos detalles de tu hermano, ella lo primero que nos dijo es que vos habías tomado casi con tu papá a cargo esta pesada mochila de llevar adelante el impulso junto a la gente que los acompaña de investigar, o sea, de buscar justicia en la desaparición de tu hermano Sergio Ábalos en junio del 2003 en el boliche Las Palmas, o El Fuerte que se llamaba. Hicimos una entrevista con Eve, muy buena, otra con tu papá, también muy interesante, pero nos falta cerrar el círculo con vos, porque nuestra idea es convocarlos a ustedes como testigos para que ustedes den lo que ustedes saben, la verdad de los hechos de ese momento. Lo que yo te voy a pedir es que primero no arranquemos de cómo era tu hermano, porque ya lo sabemos, lo dijo tu papá, sino que a nosotros nos interesa saber, bueno, cómo vino tu hermano aquí, dónde llegó primero, si vivió en el albergue o en una casa particular, quién eran sus amigos aquí, con quién se vinculaba, cómo era el trato con tu familia, cómo se comunicaba con tu papá, cómo era la secuencia de los colectivos y todo lo que comienza a pasar desde el momento en que tu papá o ustedes se enteran que Sergio había, no sé si desaparecido, pero no se tuvo noticia de él ese fin de semana, que era tan importante, que venía el festejo del Día del Padre. Así que vos nos vas exponiendo y nosotros te vamos a ir preguntando. Bien. En relación al año 2003, mi hermano pierde los documentos una semana antes, que yo trato de comunicarme con él por teléfono. La única comunicación que había acá en Neuquén era en la residencia universitaria, la casa de la esquina, donde ahí vivía Damián Nahuelpan, uno de los compañeros que salió con Sergio al boliche, y otros más. Sergio vivía en la otra residencia, en la casa número 8. Desde el principio Sergio llega acá en febrero, a mitad de febrero, a hacer el ingreso a la universidad. Viene a la casa de Nahuelpan, Pedro, una familia que vive a la vuelta de la casa de nosotros, a mitad de cuadra. Él ya estaba estudiando acá hace muchos años, contador público, le faltaban unos años para terminar. Viene también el hermano que estaba estudiando policía acá en Neuquén, que sale junto con Sergio. ¿Cómo se llama ese hermano? Daniel Nahuelpan. La misma edad que Sergio, Daniel, así que primero Sergio se iba a venir a alquilar. Mi papá le quería alquilar, pero era muy caro, y ellos dijeron que no tenía problema de que quedara ahí.
viviendo acá en el barrio Villa Ceferino, en Neuquén. Y ahí estuvo unos meses con ellos, donde iba a la universidad en bicicleta, porque se trajo su bicicleta de Picún. Iba y volvía en bicicleta todos los días. Fin de semana por medio se iba a Picún y fin de semana por medio se quedaba acá. En abril, antes de su cumpleaños, recibe la noticia de que fue becado en la residencia universitaria, donde de ahí deja de vivir en la casa de Pedro y se traslada a la residencia universitaria en Santa Genoveva. De ahí ya es becado por parte de la universidad con lo que es residencia. Sergio iba, como dije, fin de semana por medio, se llevaba una muda de ropa, su mochila y algo para estudiar o si tenía que hacer algún trabajo para entregar. Cuando no iba porque tenía que estudiar o porque tenía que rendir alguna materia, le avisaba a mi papá. El único que tenía teléfono en ese momento era mi papá, en Cotesa, en Cotel, algo así me parece que era la línea de telefónica en ese momento, un teléfono azul. Y la otra forma de comunicarnos con él era llamar a la residencia. Cuando ya se trasladó a la residencia, yo me comunicaba llamando a la residencia. Antes era cuando él solamente llamaba. ¿La residencia tenía un teléfono fijo? Tenía un teléfono fijo en una sola casa para varias casas ahí. Bien. Se llamaba a esa casa y de ahí se salía a buscar a... ¿Te acordás el nombre del encargado de la residencia? Sí, es el quien hace la denuncia, era... Herrera, Herrera, sí, el que lleva la denuncia de la desaparición de Sergio. ¿Quiénes vivían con Sergio, si te acordás, en su habitación? Porque tengo entendido que eran compartidas. Son casas con 2 habitaciones, donde en cada habitación vivían 2 chicos. Sergio, yo no conocí nunca a los compañeros de Sergio. La primera vez que piso la residencia universitaria fue cuando él desaparece. O sea, él ingresa en abril y yo ingreso a esa residencia en junio, cuando desapareció. Sé que me dijeron que vivía un compañero de él de ahí que estaba estudiando, no sé qué carrera, pero que cuando Sergio desaparece no volvió. Y ese fue uno de los que salió también junto con el resto al boliche esa noche. Bueno, entonces él se instala ahí, entonces quedamos con que iba cada semana de por medio y mantenía un continuo contacto con tu papá y también había un teléfono de la residencia. Bien, ahora vamos a ese fin de semana donde era el Día del Padre, que Sergio no tenía el documento, es así, porque había perdido el documento. Sí, Sergio, yo cuando empiezo a llamarlo, lo llamo un fin de semana, un sábado, me voy a una cabina ahí en Picún a llamarlo por teléfono a la residencia, a ver si había alguien. Nunca me contestó nadie en esa residencia fin de semana, calculé que quienes vivían ahí no estarían. Estamos hablando del sábado de la sábado anterior. Yo empiezo una semana antes. Sí. No me pude comunicar con él. Él ese fin de semana no iba a Picún. El lunes, cuando yo llego de trabajar al mediodía, mi mamá me dice que había llamado a mi hermano, que si quería llamarlo lo llamara porque mi papá había dejado ahí el teléfono en casa. Lo llamo a mi hermano para preguntarle cómo andaba y me comenta que bien, que había perdido el documento. Pregunta, ¿no es cierto? En el momento le digo, ¿y en dónde perdiste el documento? ¿En qué lugar? Y él me contesta con la ironía que siempre me contestaba a mí, si yo supiera lo iría a buscar. Pero como no sé, se me ha caído, dice, pero lo fui a buscar para rendir, para anotarse para rendir y no lo tenía. Me pregunta si yo viajaba el miércoles siguiente a Neuquén con mi mamá, porque mi papá le había dicho que tenía que llevar a mi mamá al oculista. Le dije que si no viajaba papá, viajaba yo y ahí lo veía y hacíamos los trámites del documento.
Muy bien. Esa fue la última charla que yo tuve con mi hermano. Pero él no habla de pérdida de billetera, de dinero, nada. Únicamente documento. Mi hermano perdió el documento, me dijo que perdió el documento en el hospital cuando venía mi papá y mi mamá, que vinieron ellos ese miércoles siguiente. Hacen todos los trámites del documento, que yo le dije, si no va papá, voy yo, porque yo prácticamente le hacía todas las cosas a mi hermano. Eso es lo que después con el tiempo, por eso me llama la atención ciertas cosas, ¿no? Y el miércoles mi papá viene, bueno, yo le pregunto esa misma charla por teléfono, si él venía el viernes. Me comenta de que si no se juntan a festejar un cumpleaños, porque estaban organizando el cumpleaños de alguien ahí en la residencia que se iban a juntar los estudiantes, si no llegaban a un acuerdo, él viajaba el viernes a la noche, que el colectivo llegaba a Picún tipo 10 de la noche, más o menos 10:30. Y si no, viajaba el sábado sin falta al mediodía, en el próximo colectivo que iba a Picún, que es el Cono Sur, el único que hace viaje hasta Picún, que en ese momento iba a Piedra, hasta Piedra, y va actualmente hasta Piedra. Entre chistes ahí me predice que le guardé torta, porque ese viernes era mi cumpleaños. Yo le dije que si no iba el viernes, que yo no lo esperaba con la torta, que me la iba a comer toda. Y después le digo que directamente nos juntábamos el fin de semana y hacíamos todo festejando el Día del Padre. Quedó en ir, si no iba el viernes, iba el sábado. Papá lo ve con mi mamá la última vez el miércoles, cuando vienen a Neuquén, en el hospital. Hace todos los trámites de documentos, le faltaban entregar ahí la colilla nomás, porque se había sacado la foto, le había pagado todo mi papá, y le pregunta si tenía plata para viajar el fin de semana. Él le dijo que sí, que no se haga problema, que le diera de última cuando fuera el fin de semana a Picún. Pues mi papá todos los meses le daba en ese momento 200 pesos. Eso es importante, él no necesitaba plata. En ese momento no necesitaba plata, porque papá le preguntó si quería plata. Esto también me lo contó mi mamá. Y le dijo que no, que tenía para viajar, que le diera después cuando él estuviera en Picún, para la vuelta. Y de ahí ya no lo vimos más. El viernes mi hermano no llegó. Yo llego a la casa el sábado a la mañana, porque vivía en la casa de mi expareja. Me despierto con un sueño nuevamente, con una sensación rara. Llegué a mi casa y le pregunté a mi mamá si no había llegado mi hermano. Me dijo que no. Salí caminando y me fui a la cabina donde estaba, empecé a llamarlo. Esperé, di vuelta ahí en el pueblo, fui a la casa de una de mis cuñadas, y esperando la hora que llegara el colectivo para ver si llegaba. Sí. No llegó a las 2, 3 de la tarde. Volví a casa y mi mamá me preguntó si no había llegado mi hermano, qué le habrá pasado. Entre las sensaciones que por ahí uno ya empieza a sentir, le digo, capaz que tuvo que estudiar, ha tenido que rendir y no se ha podido comunicar, o va a llegar esta noche. No llegó el sábado. El domingo vuelvo a hacer la misma gira, empezar a buscarlo. Me encuentro con Ferrari, Hugo Ferrari, un compañero, uno que vive en la esquina. No, compañero, los hermanos uno de los hermanos era compañero de Sergio, iba a la escuela junto. Le pregunté si por alguna casualidad no había visto a Sergio. En Neuquén. Sí, porque él también estaba estudiando policía junto con el hermano de Pedro, con Daniel. Y me dice, sí, dice, lo vi en la residencia el viernes, estuvimos comiendo ahí, dice. Yo me vine a tomar el cole, que ya era tarde, si el colectivo de las 12 de la noche no lo traía, porque por ahí venía lleno,
y no traían la gente sentada en los cosos. Sí, volvía él a la residencia y habían quedado, él me dice que habían quedado en salir a bailar. Estaban, o sea, en ese programa de Ferrari. Entonces Ferrari es uno de los que está en esa reunión, en ese asado que sí, hacen, en ese festejo que hace tu hermano. Ferrari es uno que está entonces, y él acredita con su testimonio, con lo que dice, que habían estado todos reunidos y que iban a ir a bailar, y que él no lo hace porque él se viene. Claro, que estaban planeando para ir a bailar, que él le dijo que, bueno, que volvía a la residencia si el colectivo no lo llevaba. Y se iba a bailar con tu hermano y los amigos, y eso no sucedió. No, habían varios otros estudiantes más que estaban ahí todo y después se dispersaron. Bien. Él me comenta eso, entonces yo iba en dirección a la casa de Daniel, de Nahuelpan. Le pregunté a la madre por Daniel y ya había salido. Le dije que andaba buscando a mi hermano, que si no sabía, porque la idea era que podría haberse quedado nuevamente acá en Villa Ceferino o haya venido a ver a Pedro por alguna consulta de las materias para poder rendir, o que haya tenido que estudiar. ¿Qué dijo la señora? Que el hijo había salido, que cuando llegara le iba a decir que se acercara a casa. A la noche, como a las 9 de la noche, llegó Daniel a la casa y ahí lo atiende mi papá y le dijo que la última vez que lo había visto a Sergio era ese viernes, que habían salido a bailar al boliche y que después no lo había visto. Entonces, más. Primera pausa ahí. Entonces tu papá, la familia Ávalo, esa noche recibe un testimonio directo de que Sergio había ido a bailar ya a Las Palmas. Sí. Ya hay un testimonio directo, una prueba concreta de un compañero. Dije, fuimos a Las Palmas. Y él le dice ahí, bueno, yo me fui primero, me quedé, salí, no lo vi más. No, él le dijo que después cuando se retiró no lo vio más. O sea, que se retiró, se fue a la residencia y que de ahí no lo vio más. Después viajó él a Picún. Ese mismo sábado. Claro, el mismo sábado. El mismo sábado. Así que, bueno, ahí empezó, nos dio un teléfono, no sé si era de una tía, de quién, de alguien, pero no nos pudimos comunicar con ese teléfono, no nos daba. ¿Y por qué dio un teléfono él? ¿Para qué? Para ver si Sergio no estaba acá en la casa de Pedro. Ahí en el otro barrio. Santa Genoveva, en Villa Ceferino, donde vivía, porque en esa casa Sergio vivía primero, que era en la casa del hermano. Sí, quedó claro eso. Bueno, ¿ahí qué hacen ustedes? De ahí, bueno, papá se dirige después a la comisaría. ¿El mismo sábado? No me acuerdo ahí si fue el mismo sábado o fue el domingo a la mañana. Sí. No, el sábado empezó a llamar por teléfono ahí de su teléfono. El domingo, Día del Padre, va a la comisaría. Se dirige a la comisaría para hacer una denuncia, consultar. Sé que le dijeron en la comisaría que de ahí no le convenía hacer la denuncia porque si no iba a tardar mucho más tiempo en llegar a Neuquén y era ver al menos cómo estaba vestido. Seguimos intentando tratar de comunicarnos en la residencia a ver si alguien nos contestaba. Y en la casa de Pedro también. Y llamar a ese celular que nos habían dado y no nos daba. Y el domingo, que ya me imagino que habían llegado los compañeros que habían estado con él, porque festejo el padre, ¿hay visita de ellos a la casa de ustedes? No. El único fue Daniel a decirnos que Sergio había ido al boliche con ellos y que después no lo había visto y que él se había venido para Picún, nada más. Bueno, ahí transcurre el domingo. Ahí transcurre todo el domingo, todo el lunes, nosotros tratando de llamar por teléfono, yo saliendo cada tanto a llamar por teléfono a la cabina, a ver si no me atendían acá en la residencia universitaria. Ese lunes era feriado. El lunes era feriado. El martes consigo comunicarme con la residencia universitaria, donde me atiende, pido hablar con Sambuesa. Le pregunté si no había ido a cursar, ya era cerca del mediodía. Si no había ido a cursar, si no había visto a Sergio a la mañana, me dijo que no. La próxima cursada, si no me equivoco, era como a las 2 de la tarde. Le digo, no ha venido a Picún, quedó en venir.
por favor, si lo ves, decirle que llame, porque mis papás están preocupados. Que al menos que llame para decir que está bien, le digo. ¿Y la conducta de los compañeros hasta ese martes? No, ahí Damián me dice, bueno, va hasta la universidad, se ve, a la hora me llama. Ya regresan ellos a Neuquén. Sí, Damián ya estaba en Neuquén. Damián yo no lo vi en todo el fin de semana. Pero ellos regresan a Neuquén, regresan a Neuquén. Sí. ¿Y ahí ellos qué hacen? No, yo no los veo hasta que empiezan a hacer, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Ahora bien, ¿no? Yo pensando en vos, hablando, ¿era posible que tu hermano, habiéndole avisado que él iba para el fin de semana, sobre todo el compromiso con vos, con tu papá por el Día del Padre, era posible por su personalidad que los tenga a usted preocupados, así que diga, no, yo me fui, lo voy a tener sin decir? No. ¿Era posible? No, no era posible. Mi hermano cuando salía decía dónde iba. Las veces que se iba a pescar le decía o avisaba si se quedaba o volvía. Siempre volvía en el día, se iba a pescar en bicicleta a Picún en el lago. Y la salida de él era ir a tomar mate en la casa de Ferrari, ahí en la esquina. Sí. Con un compañero, o en la casa de Melinier, que tenía otro compañero que era... Estos compañeros de él, los que estaban, Pedro, eran de ir a la casa, amigos de íntimo, de compartir con ustedes, de ir a la casa, quedarse a dormir. Sergio se quedaba a dormir en la casa de ellos. No. Pedro es más que nada hermano de Daniel, y por ahí de jugar al fútbol ahí en la cuadra, que se conocían del barrio, que jugaban al fútbol ahí en la calle, como todo barrio. Daniel y a Damián lo conocías un compañero de escuela, que más de compartir lo que era la escuela o salida de escuela o ir a un acampamento a Chocón, que hicieron todo en la escuela, o de ir a Naupahuén juntos, después no era que se juntaban siempre. Sergio tenía 2 compañeros que no se vinieron a estudiar a Neuquén, que era con los que más se juntaban. Bien, y ahí pasamos al miércoles, entonces ya ustedes se dan cuenta. Bien, si yo incluso voy a las paradas de colectivo también cada tanto, a ver si mi hermano bajaba o mandaba un sobre, porque también estábamos esperando el certificado de estudios regulares para que mi mamá pudiera cobrar la beca que se pagaba, por eso él también tenía que ir ese fin de semana a llevar ese certificado. Para cobrar la beca. Para cobrar una beca provincial. Me encuentro el lunes, el martes, ya y no me acuerdo el día exactamente, con la madre de Sambuesa, y le dije que estaba esperando una encomienda, le digo, porque Sergio al final no vino, seguro que se quedó estudiando. Quería ver si mandaba un papel para poder cobrar la beca, y ella me comenta que le estaba mandando una encomienda al hijo también porque no había venido por el Día del Padre. En ese momento no lo tomé como algo natural. Después con el tiempo me puse a pensar si no vino dónde estaba, porque era la misma casa donde tenía teléfono, y yo llamé todo el fin de semana y no me atendió nadie en esa casa. Supuestamente todos habían viajado por el Día del Padre a distintos lugares. Pero él se había quedado en Neuquén. Pareciera, por los relatos de la madre en ese momento, sí. Bien, y ahí, bueno, ya estamos miércoles. ¿Qué el miércoles, hacer? Bueno, el martes cuando me comunico con Sambuesa, viene hasta la universidad, habla con el encargado de residencia, que es Martín Herrera, que no habían visto a Sergio, que nosotros lo estábamos llamando. Averiguaron en las cursadas, no había ido a la cursada. Entonces me llaman tipo ya 2 de la tarde diciéndome que no habían visto a Sergio. Le digo, bueno, hay que hacer una denuncia, nosotros vamos mañana para allá. Papá ya había programado el viaje para el miércoles. Sí.
O sea que vos tenés un lapso que va desde el sábado, cuando los chicos se retiran del boliche, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, que ellos no accionan absolutamente nada. No, nada. Ni siquiera comunicándose con ustedes. La única búsqueda que se hizo en eso fue de nosotros por parte informando nuestra. Cuando ellos fueron los chicos que fueron con Sergio al boliche y entraron y se salieron, y entonces vos tenés un lapso sábado casi todo el día, porque ellos salen a la madrugada, domingo todo el día, lunes todo el día, martes todo el día, que ya estaban en clase, y miércoles, y de ellos no hay ninguna accionar, digamos, de preocupación verdadera por saber qué había pasado con una persona que lo acompañó con ellos al boliche. No lo hay. No. Con Pedro yo tengo contacto el mismo miércoles, que fue cuando viajamos para acá. Ya se estaba Martín. Junto con ellos fueron a hacer la denuncia, con Pedro, con Daniel, con los que habían salido de la residencia. ¿Vos te acordás si si el señor Herrera, el encargado del albergue, en algún momento dijo haber estado en contacto con los compañeros, la preocupación de ellos, es decir, se nos perdió uno? Cuando le comunica Sambuesa el día martes, cuando yo lo llamo, ahí él se comunica con él y empiezan a buscarlo a Sergio. Recién ahí el encargado de la residencia se entera que no tiene un estudiante, que no viajó a Picún y que nosotros también lo estábamos Porque buscando. La tutoría la tiene la universidad, son los tutores, sí, mientras están ahí en la... Entonces, ahí cuando hablan con papá, ellos Herrera fue el que fue a hacer él la denuncia por desaparición de personas, y fue junto con los compañeros que habían salido esa noche en el boliche, que uno era Damián, y el otro compañero que de habitación, para dar la descripción de la ropa con la que habían salido. Ahí tu papá se viene. Y ahí cuando llegamos nosotros nos encontramos con todo ello acá en Neuquén. ¿Van a la residencia? Vamos a la residencia. Cuando ingreso yo a la casa, lo primero que veo al ingresar, la puerta abierta de la habitación, la cucheta y la mochila de mi hermano colgada abierta. O sea que nunca tuvo ni preparó nada como para irse. Claro, o sea, nunca volvió a la residencia. Metía ahí antes de salir. Tenía que haber salido del boliche, volver a la residencia y preparar todo para viajar. O sea que la mochila estaba abierta. La mochila estaba abierta, la constancia del documento estaba sobre la mesa con una carpeta de la abierta en la habitación. Empecé a buscar entre la ropa y ahí encontré un atado de cigarrillo Camel de 10 con la etiqueta transparente al revés, que era donde él guardaba plata, siempre lo hizo toda su vida. Sacaba y ponía en la billetera lo justo y lo necesario para gastar en el momento. ¿Y cuánta plata tenía ahí en ese momento? 200 pesos. Los 200 pesos que le había dado tu papá. Que le había dado el mes anterior, que todavía los tenía. O sea porque no era de gastar mucho. O sea tampoco. Que ahí nosotros podemos concluir o deducir o interpretar que esa noche no gastó dinero en el boliche. No era de gastar tampoco dinero así en cosas. Por ahí si sacaba un poco como para comprar algo. Y no era de darse gusto gastar la plata por gastarla. Nosotros, según las declaraciones que estamos teniendo, la gente ahí cobraba en Las Palmas 20 pesos por día. 20 pesos por día. Y las chicas entre 40 y 50. Es decir, que 200 pesos era bastante, eran 10 pagos de lo que cobraban el personal de Macú. O sea que era una plata importante que le alcanzaba, no sé si todo el mes, pero era una suma importante plata para que él... Sí, porque en ese tiempo papá le daba 200 pesos por mes. O sea que eran los 200 de los 30. Del mes anterior, claro. Y o sea por eso le preguntó si tenía plata y él le dijo que sí. O sea que estaban los 200 pesos. Estaban esos 200. Y él se manejaba
En la universidad al mediodía. O sea que él tenía el almuerzo y la noche Sí, se en la compraba. universidad que les sacaría, póngale, no sé si un peso, algo así, 50 centavos en ese momento. Y a la noche él compraba. Sí, Bueno, compraban entonces, comida o hacía algo bueno, para el comer. hecho de tener los 200 pesos es un elemento probatorio importante, porque se demuestra que él, reitero, no llevó mucha plata al boliche, no había planes de él de irse o de irse a otro lado, ni siquiera sacar el pasaje porque estaban los 200 pesos ahí, escondido en el lugar ese predilecto que tenía él, que el cigarro. Sí. Bien, ahí bueno, ves eso, ¿qué más? ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, de ahí empieza ya toda la búsqueda, averiguar si realmente habían entrado al boliche. Siempre con los compañeros. Sí. ¿Y ya en la policía? Ya en la policía, tomándoles declaraciones, hablando con el comisario Almendra, y después en la universidad, que también por ahí ese era el circuito en esos días, universidad, comisaría. ¿Cuántos días transcurren desde la denuncia y ya la desesperación de ustedes, de tu papá, de todo, buscándolo? ¿Cuánto se empieza a transcurrir? ¿Una semana, 10 días? Y al fin de semana siguiente ya empiezan con los operativos en el boliche. Comienza con operativo. Nosotros el miércoles llegamos acá y ese fin de semana siguiente ya empiezan con los rastrilleros. Ahí ya comienza a actuar la justicia provincial. Sí, con rastrillaje y todo eso. ¿Y ahí cuál es la primera hipótesis que dan, que le hablaban con tu papá, me imagino, el fiscal, la fiscal? De que la primera era que tenían que corroborar si él realmente había entrado al boliche. Sí. Que por ser de una familia humilde, de venir de un lugar de afuera, de un pueblo, que se había llevado todas las materias, que no había tenido un buen rendimiento y que por no darle una decepción a mi papá, a la familia, tomó la decisión de irse. Esa es la teoría que planteaba. Esa era una de las teorías que... Era un chico excelente, estudioso. Se demostró que él tenía todas las buenas notas. Una partida voluntaria. Sí, una partida voluntaria, como que él se fue por sus propios medios. No tenía ni documento. Y se mantuvo durante 10 años. Hablando con Martín Herrera, el encargado de la residencia, también me decía que Sergio era una persona muy callada, muy reservada. Cuando él le tuvo que hacer la entrevista para ingresarlo a la universidad, las contestaciones eran concretas y concisas, o sea, no hablaba ni de más ni de menos. Ahora, y hacía una pregunta y era sí, no, y lo justo y lo necesario. Ahora, ¿qué te acordás vos? Sé que tuviste copia del expediente, pero ¿qué te acordás específicamente de lo que dijeron los amigos? Que estaban comiendo un asado, eran pocos, eran muchos, fueron caminando, a qué hora entraron. ¿Qué dijeron específicamente los amigos de lo que pasó esa noche en Las Palmas? De todo lo que son los relatos de ellos en ese momento y lo que escuché siempre me quedó. Salen caminando de Santa Genoveva al boliche cerca de las 2:30 de la mañana más o menos. Para ingresar al boliche estaban haciendo filas cerca de las 3 de la mañana. Perdón, junio estamos hablando, así, sí. Me imagino que hacía frío. Sergio sale con campera. Sale con un pullover polar medio cierre, que en las descripciones de la desaparición de él lo ponen con una campera polar negra, y la campera polar negra rompeviento la tuve yo en mi poder, así que... ¿Vos te acuerdas bien de la ropa de él? ¿Esa era una ropa de él, ese pullover? Sí, era un pullover marrón medio cierre polar. La campera rompeviento la tuve yo en mi poder porque estaba ahí en la residencia. O sea que la campera sale con una camisa, con la misma ropa, prácticamente con la misma ropa que se egresó del secundario. ¿Se hizo el secuestro de la ropa? Porque siempre en estos casos se acostumbra, el protocolo es secuestrar la ropa para que vuelan los perros. No me acuerdo de eso, yo haberlo visto. No sabes eso. Bueno, pero la campera estaba ahí en la residencia. Sí, la tuve yo incluso después la ropa. ¿Y la ropa, campera? O sea, la ropa de él, ¿dónde fue?
Esa después creo... La demás ropa, el bolso, todo que él tenía, o la Y mochila. tenía como 2, 3 mudas de ropa, tampoco tenía mucha ¿Y esa ropa en ropa casa. dónde quedó? Después creo que fue a parar a casa. Entonces no sé fue si- secuestrada. No voy a hablar del expediente. No, Me estoy no. refiriendo a los primeros días, porque siempre se secuestra para eso. Si hay una pesquisa de perro, la ropa se secuestra para que se dé los rastros y para que vuelan los perros. Bien, entonces ellos salieron caminando, ya sabemos la ropa que llevaba, 2:30, hacen la fila. Hacen la fila, la versión de los compañeros al principio es que ingresan al boliche tipo 3 de la mañana más o menos. ¿Ellos habían tomado en el albergue? Sí, habían estado tomando ahí, pero más que nada gaseosa y un poco de cerveza. Bien. Habían mujeres, o sea, habían varios grupos. ¿En el albergue? En el albergue habían varios grupos, gaseosa más que nada. No, había mujeres gaseosa habían, también. sí. Se habían juntado mujeres y varones. Hay una compañera después que me lo cruzó a lo largo de años que me dijo que había estado esa noche ahí y ella me relata esta parte de que mi hermano no quería salir a bailar esa noche, de que las mujeres se fueron porque ahí tienen la residencia las mujeres en una parte y los varones en la otra ala. Se estaban ahí debatiendo de salir a bailar y Sergio era uno de los que no quería salir a bailar. Las mujeres, a ver si te acuerdas el detalle, las mujeres se van porque ellos deciden a bailarse, porque el tema es, yo he sido estudiante universitario, si yo estoy en un albergue y conozco chicas, y yo me quedo 1000 veces con la chica del albergue y no ir al boliche, sino prefiero hacer relaciones con la gente con la cual voy a compartir. Sí, Es medio raro que un estudiante decida irse a bailar si tiene para sociabilizar con las chicas del albergue. Ahí con las cuales va a ya estar. sí, había otro grupo de varones que también habían quedado, dicen, salir, como ahí se habían juntado también Daniel, que no era de la residencia, pero Claro. era compañero de ellos. Bueno, y él con Pedro. entonces cuenta Dice que él que no ahí, quería bueno, un grupo, las mujeres se fueron, había otro grupo que había quedado en volver para ir a bailar todos juntos, encontrarse Sí. en una esquina, y después, bueno, Sergio se va con ese grupo a bailar, que terminan entrando nada más que ellos, Pedro, Daniel, Sergio, Damián y el otro compañero que no me acuerdo el nombre de ese compañero, Que no es de Picún. que no es de Picún. Bien, ellos ingresan ahí. Ingresan, hacen la fila, dicen la versión de los compañeros de Picún que fueron a bailar es que Sergio, que ingresan todos, que cada uno empieza a dar vuelta alrededor de la pista, de que van al baño y que después, bueno, Daniel y Pedro ya en la última hora. Pedro sale para afuera, Daniel sale tipo 6 de la mañana, más o menos para afuera, si no me equivoco, lo ve al hermano afuera y le pregunta qué va a hacer. Y le dijo Pedro que se iba caminando a tomar el colectivo. O que se iba caminando, si iba a tomar el colectivo, se iba caminando. Y Daniel, que era el hermano, le da plata para que se tome un taxi porque iban a empezar ya a salir todo y era bastante jodido hasta irse hasta Villa Ceferino o a esperar el cole ahí donde tuviera que esperar el cole. Entonces él dice que se va porque ya no ingresó para adentro, se va a la residencia, porque en la residencia donde él tenía su mochila, en la misma habitación de Sergio, ingresa, no lo ve a Sergio, toma su mochila y se va, baja nuevamente a la terminal. Acá hay un pequeño detalle. Los que están en esa habitación van a bailar. Salen a bailar los que estaban en esa habitación. El chico que vuelve a la residencia es una persona que no vivía con Sergio. No. Bien. Y se entiende que esa habitación tiene que haber quedado con llave. Porque habían otros 2 compañeros más que no salen a bailar. Quedan ahí entonces, Quedan o sea que ahí, estaba abierto. sí. Bien, está muy bien eso entonces. Entonces ahí él vuelve. Claro, porque Sergio sale con él y un compañero de y ahí. 2 chicos quedan ahí. Otro, Damián, que era de la otra casa,
Daniel, que era policía, y Pedro, que son los hermanos Bien. de Y ese Villa. chico vuelve, saca su mochila y se va. Y se va, como no lo ve, bueno, Bien. pensó, según él dice que pensó que ya estaban que habían venido directo a la terminal. Es un razonamiento que dice él, que de ahí del boliche, sí. Él se va caminando, como Claro. no los encontró ahí en la habitación, no lo vio a Sergio en la habitación, pensó que se habían venido a la Está bien. terminal a tomar el cole. Bien. Salía un Esa es la cole de versión de ellos. larga distancia. Y él Bueno. llega a la terminal, tipo 9 de la mañana, toma el cole que se va a Picún, que era el Andemar. A partir de ahí ya comienza a transcurrir la investigación provincial, ahí hay una fiscal que comienza a tener relación con tu padre, se empiezan a hacer las investigaciones, rastrillaje, etcétera, etcétera. Cuando se inserta dentro de la familia o a tu papá esa idea de que Sergio podía haber sido al litoral o lo podían haber llevado, ya sea por una organización o por lo que sea, se habla ahí de la venta de órganos. ¿Cuándo esa idea entra en el grupo de la familia, sabiendo de que el principal hecho es que él había entrado a Las Palmas? ¿Cuándo entra esa idea? ¿Cómo tu papá toma esa idea de eso? Buena pregunta, porque es una idea que papá tuvo desde el principio. El tema de tráfico de órganos por el tema de las drogas, él siendo de Misiones, que se maneja mucho, al no tener los documentos. Él era una de las hipótesis que manejaba y decía que a él se lo habían llevado de mulero. Eso decía tu papá, pero Mi papá. Pero él recibe alguna idea de la policía, de alguien que le diga eso. Que yo sepa, no. No. Supuestamente era idea de él. Él la transmite. Él me la transmite una vez a mí, incluso que como conocía, dice, por ahí se lo llevaron de mulero, lo tienen encerrado por ahí para... Claro, pues es una idea que se le pone a tu papá, él la transmite, me imagino que a las autoridades. Sí, ahí sí, eso sí, sé que se la transmite. Ahora, lo ahí a que las no entiendo es por qué autoridades. las autoridades... Y de un día para otro me entero que le pagan todo Eso para es lo que él que no se entiendo. vaya Porque para yo recorrer puedo- Misiones con un policía, que le daban camioneta, el policía de chofer, y le daban plata para los gastos que él pudiera Porque yo cocinar puedo allá tener y se una hace idea, el pero si recorrido. no se sustenta en algo de sentido común, de prueba y razonable, el Estado no puede decir, no, mire, porque es una idea que no surge de ningún elemento probatorio de la causa, es una idea de tu papá, pero la justicia, en este caso la policía, decide acompañar esa idea y dan, ¿cuánto en total, cuánto viaja tu padre? Y casi como 2 meses, si no 2 me meses. equivoco, que está Y en fuera. esos 2 meses que tu padre está afuera, viajando con ese señor, con la policía, ¿cuál era la actividad que seguía acá, que seguía a cargo tuya? Nada, como que se seguía buscando por su propia... buscando a Sergio. O sea que acá se suspende, digamos, prácticamente todo. Y sí, cualquier dato o relato que apareciera en ese momento por ahí, bueno, aparecía un llamado diciendo que lo habían visto en Mendoza, allá salían a verificar si era Sergio, otro llamado anónimo que estaba cerca de Chosmalal, que lo vieron bajando del colectivo. Eran versiones que se habían dado al 0800 o algún llamado anónimo que aparecía. ¿Cuándo comienzan a organizarse las marchas? Desde la universidad, los primeros días nada más que desaparece Sergio, en el primer mes se hacía una por semana. Una por semana, bastante impactante en el ámbito Universitario. Y al mismo tiempo Las Palmas hacían marchas también. Nos hacía una contramarcha detrás pidiéndonos que no cerraran el boliche, porque a los días el boliche se cierra, ya después no vuelve a abrirse. Como que le estábamos perjudicando fuente de trabajo a los empleados. ¿Alguna vez alguien de Las Palmas, un abogado o el dueño o el que sea, se intentó conectar con usted, de hablar? Personalmente conmigo no. ¿Y con tu papá no tampoco? conozco a ninguno personalmente que venga y hable. Por lo que veo, y de acuerdo a lo que hablé con tu papá le tiene una gran confianza a la fiscal que actuaba en ese momento. Papá tuvo una confianza en la justicia, siempre confió en la justicia provincial. Es una persona que cree en la justicia, que creía en la política,
que creía en la honestidad de los jueces y de los fiscales, y que si algo le ocurría a alguien era porque se lo buscó o porque si entró preso, sobre las noticias que por ahí uno mira en la tele y para que a nosotros nos parece algo impactante y mirarla con otra mirada, él siempre decía, bueno, se la buscó o desaparecían personas y en algún lado debe estar. Le costó mucho asumirlo después que se le desaparece a él su propio hijo. Siguió confiando en la justicia de que lo iba a encontrar. Le tenía toda la confianza a la fiscal Sandra Taboada, insistiéndole de que no estaba haciendo bien su trabajo, de que no investigara, de que se tenía que cambiar la causa a la justicia federal o cambiarle la carátula, porque para mí, desde un primer momento con todo esto, algo pasó ahí en el boliche. De que Sergio entró al boliche, del boliche no salió, para mí fue así. ¿Cuál es el motivo? No logro comprender. De que los compañeros realmente saben qué es lo que pasó esa noche, sí saben. Porque a mi papá le dijo Damián, que después yo le pregunté a mi papá, le digo, y mi papá con todo el batute en el momento de información y esto no se acordaba, me dice que le habían dicho que Sergio había perdido la billetera con toda la plata dentro. Eso dijo el compañero Sí, Damián, que le había dicho Sergio perdió y yo encontré la plata. Y no es cierto. ¿Sergio usaba billetera? Sergio usaba una billetera marrón de cuero, una billetera marrón de cuero. Él cuando salía usaba esa billetera y ponía la plata que iba a gastar. Que es la billetera con la cual fue al boliche. Exactamente. Y después plata no llevaba nunca mucho. Y si la billetera se le hubiese haber caído cuando perdió el documento, el lunes cuando mi hermano habló conmigo, me hubiese haber dicho que yo le tenía que comprar una billetera nueva, porque la había perdido. No, pero además es muy fácil, los compañeros se le tendría que haber preguntado si él llevaba billetera. Porque mi hermano, al principio de año, cuando recién ingresó a la universidad, por ahí estos días frescos, él tenía una campera azul rompeviento, polar. Se la saca cuando viene a cursar, la deja en las bancas de la universidad, que son con las mesitas. Se retira cuando ya se retiran todo y se le olvidó la campera. Pierde la campera. Pierde ahí la campera en la universidad. Él vuelve, dice, a buscarla y ya no la encontró en la universidad. Y él apenas pierde esa campera me dice, Nana, me va a tener que comprar una campera. ¿Así te decía ella? Él me decía, Nana. O sea que si él hubiera perdido la billetera, vos le hubieras tenido que comprar la billetera. Sí, porque yo le compraba las cosas a mi hermano. Zapatos, zapatillas, todo. Todos, las compras por ahí de ropa que tenía que ir a hacer no iba mi mamá, sino que iba yo. Las reuniones a la escuela no iba mi mamá, sino que iba yo. Bien, así que sabemos que es imposible que ese dato de que él perdió la billetera. Una cosa que nos llama mucho la atención son tantos años de tu papá sin querella, sin abogado que lo acompañe como querellante, o sea, en la no constitución de querellante de él en la causa. Eso nos llamó mucho la atención. No confiaba en abogados. No confiaba en abogados. Confiaba en la justicia, confiaba en la fiscal, pero no confiaba en abogados. No costó mucho que hacerle entender que era importante que la causa tuviera algún abogado para saber cómo van las cosas. Yo de leyes no entiendo nada, a mí me da un expediente, lo leo y no entiendo qué es lo que dice. Ahí cómo deciden poner el primer abogado que entra a la causa, que está 4 años aproximadamente. Ese abogado nos ayudó mucho en la parte de la universidad, porque al no poner abogado mi papá, yo estaba junto con los estudiantes viendo que organizando lo que eran las marchas, exigiéndole a la universidad que se pusiera a la cabeza para la búsqueda de Sergio y saber qué es lo que pasó realmente con el estudiante de la universidad. Primero era que se pusiera a la universidad como querellante, nos dijeron que no, y el primer abogado, que es Federico Egea,
él nos ayuda a llevar todas las gestiones a la universidad y él nos dice que la universidad se puede constituir como amigo de la causa. Sí. Entonces empezamos con reuniones, planteo durante casi 4 años. Cuando sale Ana Pechén, que era en ese momento la rectora de la universidad, asume como vicegobernadora, deja una resolución diciendo que ya estaba la comisión y lo ponía a Egea como abogado de la universidad sin haberle notificado. Nos enteramos casi 2 meses después. Pero él pasa a ser abogado de ustedes. Claro, él ahí no quiere tomar ser representante de la universidad porque sintió como que la universidad le tomó el tiempo, digamos, sí, no le notificó y bueno, hablamos ahí con papá y justo ahí ya... Ahí se le da poder para que sea... Se le da el poder, papá acepta después de 5 años poner... ¿Y cuál es la teoría que da él, el abogado que la teoría que le da a él, de acuerdo a lo que él observa, le dice, bueno, yo creo que para mí las principales hipótesis son esta. ¿Él qué decía? Que la fiscal estaba haciendo un buen trabajo. La única medida que él hace es verificar en la residencia universitaria donde llevó un georradar o hizo ahí porque creía que era como que los amigos estaba la responsabilidad y como que Sergio de ahí no salió. O sea que esa fue la sensación que la primera hipótesis entonces, o una de las centrales es atribuirle la responsabilidad a los amigos. A los amigos y sacarla del boliche. Cuando hay un montón de estudiantes ahí, un montón de casas, chicas, etcétera. Bueno, ahí se hace un georradar. Bien, no hay una solución. Ahí entra el grupo a activar, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí. Y después ya se decide cambiar este abogado y se empieza a plantear el cambio de carátula de ir a desaparición forzada de personas. Sí, y entra el fiscal Obey a la causa. Sí, de ahí cuando ya seguimos, bueno, él estaba como abogado, tampoco teníamos mucho acceso a Federico, papá por ahí lo venía a ver cada tanto. Después siempre impulsábamos al cambio de carátula, que él no nos quiso llevar adelante tampoco, que la fiscal estaba haciendo un buen trabajo, no nos escuchaba prácticamente. Conseguimos la gremial de abogados. Ahí entra el doctor Virgilio Sánchez. Ahí entra el doctor Virgilio Sánchez, pero anteriormente, y en ese momento también justo se va la fiscal Sandra Tahuada a Zapala. Entra el fiscal Bray Obey. Él nos pide 3 meses de tiempo para una investigación, porque él antes de asumir como fiscal le había llegado un dato de que Sergio posiblemente estaba o lo habían puesto en el monolito acá en el puente entre Cipolletti y Neuquén, que le dejáramos corroborar eso si encontraba algo, bienvenido sea, dice, por la investigación, y si no, él sí acompañaba al paso de carátula a la justicia federal. Bueno, o sea, el paso de... Sí, después de mucho trabajo y con el apoyo del fiscal, y yéndose la causa a Buenos Aires, dictamina la procuradora Gil Carbó, decide la corte, la causa finalmente pasa al juzgado federal. Sí, después de un año en idas y vueltas. De que el juzgado federal no la aceptaba y se planteó una cuestión de competencia, un conflicto de competencia. Ahí, bueno, es un logro jurídico muy importante. ¿Qué sucede a partir de ahí? De ahí, bueno, seguimos ahí vuelve el doctor Virgilio con la misma hipótesis nuestra de que Sergio entró al boliche y del boliche no salió. Muy bien. Que los responsables estaban ahí en el boliche. Se empiezan a hacer nuevamente, llamar algunos testimonios, verificar alguna pista. Ahí aparecen algunos testigos protegidos. ¿Ustedes ya tenían información de que eran personal del ejército, que había desde el primer policía? momento, sí, desde el primer momento yo sabía que eran del ejército, militares, pinochetistas, o sea que trabajaban varias fuerzas como seguridad dentro del boliche. Pero no se logra nunca obtener
un acto procesal de imputación, nunca se imputó a nadie. Durante los 10 primeros años, cuando estaba en la justicia federal y que la fiscal Taboada tampoco en la provincial, perdón, le decía yo que Sergio no se fue por sus propios medios, o sea que si no había posibilidad de cambiarle la carátula, sí, ponerle cualquier otro nombre que lleve. Sí, era averiguación de paradero primero. Bueno, y ahí no se logra imputar ni siquiera en la justicia federal. No, ahí me entero en la justicia, cuando ingresa a la justicia federal, de que ni siquiera había un ADN hecho como para compatibilizar los datos de aquellos restos que hayan aparecido durante esos 10 años para saber si era Sergio o no era Sergio. ¿Dónde aparecen esos restos? Durante 10 años se encontraban personas en el río, aparecían personas muertas o en los cementerios. Nunca se hizo ningún cotejo de ADN. Supuestamente la fiscal Sandra Taboada, cuando estaba mi mamá en vida, le había tomado una muestra de ADN y a mi papá para hacerlo, pero en el expediente no aparece. Nos enteramos en la justicia federal de que no había un ADN código, sí, como para hacer, y ahí yo me empecé a preguntar que realmente la justicia provincial no hizo nada. Prácticamente mantuvo la causa en silencio durante 10 años. Bueno, ahora viene la etapa en la cual nosotros, si bien ya conocíamos el caso, entramos en contacto con tu padre a través del juicio de la muerte, del homicidio de Daniel Solano. No sé si tu papá te comienza a contar, pero él comienza a viajar. Sí, viaja todos los juicios y no falla en ninguno. No faltó a ninguna audiencia. ¿Y él qué les comenta a ustedes? ¿Qué es lo que él ve? Bueno, vuelve a pasar exactamente casi lo mismo. Esta vez tenía yo más comunicación un poco con el doctor Virgilio Sánchez y junto con los compañeros de Activar, pero papá con él no tenía comunicación. Prácticamente no lo escuchaba ni las versiones que por ahí papá tenía sobre el caso, porque papá siempre tiene hipótesis, ha leído el expediente más de una vez. Yo creo que él sí se lo sabe de memoria, el expediente, todo lo que se ha podido leer. Con que ya lo quería cambiar, le pedíamos nosotros tiempo. Danos un tiempo, papá, que ya va a imputar, ya está pidiendo las imputaciones, confiábamos. Y después también el doctor empieza a tener un distanciamiento con nosotros que por ahí era, y las versiones casi la misma, y nos hicieron acordar a lo de la fiscal Sandra Taboada. Se está trabajando, se está investigando, denos un tiempo. Aparece una nueva pista, aparece una hipótesis, aparece un testigo nuevo que para corroborar datos, que el juez no quería imputar todavía, que esperara un poco más, que no había dado lugar a las imputaciones, pero que no le había dicho un no con rotundo, sino que esperara para poder para tener más prueba. Y entonces para nosotros también después ya hubo un desacuerdo ahí, que no podés volver con lo mismo. 10 años, 5 años sin abogado, 5 años con un abogado que prácticamente poca charla tenía con nosotros. Tener otro abogado que al principio está bien, estuvo muy dispuesto con nosotros, nos contaba más o menos las estrategias, cómo iba haciendo, y de golpe hacer un silencio. Y ahí tu papá entra en contacto con nosotros, él les comunica a la familia. Sí. Sí, no, nosotros empezamos de acá, también surge la idea, él ya tenía la idea la venía con que se lo iba a poner a ustedes. En una de las charlas, cuando nosotros acá debatíamos con Activar, a ver qué es lo que hacíamos con la universidad, después de que renunciara la abogada que había en la universidad, que nunca hizo nada, para ponerlo a usted como abogado en la universidad, que representara la universidad, que lo llamamos y le comunicamos, le digo, mira papá, la idea es esta, ¿qué te parece? Y contento, y quería después poner al doctor Leandro en la querella y quería tenerlos a los dos por los dos lados, pero porque vio el trabajo que hicieron y cómo llevaron el caso Solano adelante. Yo me acuerdo bien cuando llegaron ustedes en el 2012, que fuiste vos a Choele.
No sé si te acuerdas de esa charla Sí. que dimos en el salón, que hicimos una media luna de sillas. Bueno, y ahí llegó ya la etapa nuestra, que arrimamos nosotros acá a Neuquén en estos días y comenzamos a trabajar. ¿Cómo lo ve a tu papá ahora, de ánimo por lo menos? Bien de ánimo, con las esperanzas de que esta vez realmente se van a imputar, que se va a lograr hacer justicia. El que venga y esté todos los días en el juzgado mientras ustedes hagan las declaraciones o tomen las indagatorias, el estar acompañándolo, que eso lo hace tener las esperanzas y que lo dejen estar, que lo que él siempre... Además informado, eso es lo más importante. Exactamente. Cuando bajamos le informamos todo. Pudo ver el expediente, los expedientes reservados, también los vio inclusive adentro. Claro, antes ni siquiera los expedientes reservados podíamos ver. ¿Cuántos años tiene tu Se papá? nos decía. Papá tiene 86 años. Es del ¿Y tu 33. madre falleció a la Mi edad mamá de...? falleció a los 57 años. 57 años, hace 10 años atrás. Bueno, así que ahora estamos más o menos, están ustedes más o menos satisfechos como vamos encaminados. Sí. Ahora, ya para cerrar, porque ha sido bastante extenso lo que hemos hablado, ¿por qué con todos los abogados, gente de la universidad, organizaciones, que ustedes fueron acompañados durante todos estos años, cosa que valoro mucho, cómo es posible que nunca se haya dicho que ustedes tienen que declarar? Porque todo lo que vos me estás contando son pruebas. Nunca. No nos llamó ni a tomar declaraciones en ese momento la fiscal Taboada, no nos llamaron de la justicia federal. Ninguno de los abogados anteriormente nos dijo que podíamos tomar declaraciones o decir qué es lo que pasa. Nosotros... Siempre se buscó sobre lo que ya había o tomando a los posibles responsables nada más. Para nosotros, cuando yo tomé el caso Solano desde Tartagal sin viajar al sur, lo primero que hicimos nosotros fue hablar con la novia. ¿Cuántas llamadas hiciste ese día? María Luisa Molina, el padre, es fundamental el padre. Dice, bueno, mi hijo era así, para dar una descripción de él, cómo era. Entonces nos llamó siempre la atención y bueno, este reportaje acá que está el amigo Juan colaborándonos es precisamente para eso, para tener registros, y porque es fundamental, por ejemplo, la explicación de tu papá al litoral, es fundamental, es una maniobra de encubrimiento, porque por más que él se le ponga la idea, la justicia debe decir, no, mire, eso perjudica la causa. Así que bueno, le dan lugar a... Y confunde la opinión pública y confunde... Le dan un lugar a un viaje al litoral, por supuesto tráfico de droga o mulero, como él decía, y no le da importancia por ahí a lo que él decía también, se le había puesto por tráfico de órganos. Te voy a decir eso porque vio un periódico que tenía guardado sobre un cuerpo sin Yo te voy a decir órgano. una cosa dura, la hablé con tu hermana, la hablé con tu papá. Para nosotros por ahí es muy difícil, lo mismo nos pasó con Gualberto, de hablar de cierta manera de una persona querida como tu hermano y hablar objetivamente. Pero el otro día me quedé tranquilo porque caminando por las calles de Picún con tu papá, él me contó la anécdota de tu madre, cuando tu hermana le comentó que tu mamá le dijo que lo había visto a Sergio y que ella falleció con una sonrisa de saber que se iba a encontrar con su hijo. Ahí tu papá me dijo, en ese momento, me dijo él, yo supe que mi hijo está muerto, me dijo él, en las calles de Picún. Lo mismo me dijo tu hermana. O sea que tu papá ya tiene ese concepto. Papá lo tiene y yo creo que es duro y por ahí difícil, ¿no? Con todos los años pasados, por ahí uno tiene la esperanza de que aparezca. Sí. Pero también sabiendo del lugar donde desaparece, al último lugar que va. Y que los únicos que son capaces y que saben cómo desaparecer a un cuerpo son las fuerzas. Sí, yo siempre digo lo mismo, cuando no aparece. Yo ya sé que cuando no se en descubre una tantos años desaparición y es porque con está el Estado. tanta... Cuando el no mantenerlo aparece el es Estado.
esto, sí, el mantenerlo hasta esto, 16 años y que todavía por ahí se nombre o se puedan hacer las marchas y que los estudiantes la mantengan viva y que no haya aparecido. Ya desde el primer momento te das cuenta de que mi hermano no lo voy a encontrar con vida. Pero sí tener la esperanza de que los responsables sí van a pagar. Y de que se está tapando y se está encubriendo mucho, y el entorno que tiene ese boliche y el peso que debe tener tanto político de todos lados, me lo dieron los primeros años, cuando los estudiantes de economía hacían las marchas o salían a hacer pegatinas, cuando a uno de los chicos le cortaron los frenos, que casi no se mata, cuando cada vez que después iban o volvieron al boliche le decían te va a pasar lo mismo que a Sergio, cuando tenían la persecución de los autos blancos, que yo en ese momento era inocente, todo esto nuevo para mí, y saber que la policía los andaba siguiendo y persiguiendo. ¿Cuál es el motivo? Si mi hermano hubiese haber estado vivo, hubiese haber salido del boliche, hubiese haber tenido una pelea ahí adentro y lo hubiesen haber sacado, ya hubiese haber estado con nosotros. Que nos dijeran que lo vieron cerca del boliche, en el barrio atrás del boliche, a un chico parecido, sentado como divagando, ido, con las características de Sergio, nunca se encontró. Sí, son maniobras de encubrimiento, eso lo vivimos nosotros en el caso Solano. Entonces ahí ya me di cuenta de que a mi hermano no lo iba a encontrar con vida. Bueno, entonces estás satisfecha de lo que se está haciendo y del último impulso. Yo me tomo las palabras de tu papá, la última etapa, dijo el otro día. Sí. La cuarta etapa. La cuarta etapa y la última etapa. Y para él también. Bueno, te agradezco, No, Mercedes. gracias a ustedes.